Bio Bio TV, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de Nop Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar, con despacho en 24 horas, y DBA Capital. El futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com. Presentan la entrevista de Tomás Mochati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido a tus inversiones. El gobierno del presidente Gabriel Boric está cumpliendo un año y por lo tanto es momento de balance, de evaluación, de saber qué ocurrió, cuáles son las perspectivas, qué pasa con su aprobación y desaprobación, no solamente de él, sino también del equipo de gobierno, qué es lo que puede hacer en los años que le quedan, después de un año en que pareciera que han pasado tantas cosas que parece que ha pasado mucho tiempo de que asumió, pero no, son solamente casi, más o menos, 365 días. Conversamos con Roberto Isakson, el gerente general de CADEM, esta encuesta que aparece todos los fines de semana y que nos ha acostumbrado a estar permanentemente mirando a ver cómo le va al presidente y cómo le van a otras figuras políticas. Hola, Roberto. Hola, Tomás, muchísimas gracias por la invitación. Oye, a ver, hablemos primero de la encuesta, porque resulta que tú en enero, por ahí, decías, bueno, está con mucho rechazo Gabriel Boric, 70%, comenzaba enero, ¿no es cierto?, con un 70% de rechazo, la cifra más alta que iba de su gobierno, y una cifra muy alta para cualquier gobierno. Y ocurre que en la última encuesta de la última semana, resulta que se va para arriba y está con una aprobación de un 35%, la mejor aprobación de las últimas semanas, y por lo tanto uno dice, pero ¿cómo le está yendo al presidente? ¿Cómo le está yendo? Bueno, efectivamente, las primeras semanas del año no fueron buenas para el presidente Boric. Después de la aprobación de los indultos, su desaprobación, como tú bien decías, Tomás, llegó a un 70%, era la más alta de su mandato, pero también se convertía en el presidente con mayor desaprobación desde 1990 a la fecha en su primer año. O sea, era una evaluación muy mala para un primer año de gobierno, muy lejos de las aprobaciones que mostraron Piñera 2, Bachelet 2, Piñera 1, Bachelet 1, Lagos, Frey, etcétera, digamos. Los indultos golpearon donde más dolía. Por una parte, en la crisis de delincuencia y de seguridad pública, en el temor que tiene la ciudadanía a la delincuencia, y por otra parte, esta sensación de falta de experiencia para gobernar, por las razones que dio después del indulto y que tuvieron que corregirse, ¿cierto? Ahora, a pesar de eso, y a pesar del mal año que ha tenido el presidente en su relación con la opinión pública, siempre hemos dicho, y yo lo sigo creyendo, que el presidente Boric tiene de alguna manera un goodwill con la opinión pública. Es simpático, es empático, cae bien, tiene esta relación cercana con los niños, con las mujeres, es un presidente feminista, más joven, y por lo tanto tiene un goodwill.
que puede crecer o caer en la medida en cómo ciertos errores, sobre todo que den cuenta de esta falta de experiencia para gobernar, le golpean más duro. Y desde los indultos hasta hoy día, o sea, los 2 meses que siguieron, sobre todo febrero, te diría yo, se dieron 4 particularidades que a mí me parece que le permitieron reencontrarse con parte de la opinión pública. Esto comienza con los incendios de la zona sur, un gobierno en terreno, un presidente en terreno que suspende sus vacaciones para ir a instalarse a la región, un presidente cercano, un presidente empático. Continúa con mejores resultados económicos, o sea, veníamos diciendo va a ser un muy mal año en términos económicos, tenemos mejores resultados en cuanto a las expectativas de crecimiento, tenemos mejores resultados en cuanto a inflación, primer mes no sé cuánto que tenemos inflación positiva, negativa, perdón. Tercer factor que a mí me parece relevante, el Festival de Viña. La dinámica de Copano, cómo utiliza el humor para referirse al presidente, cómo es aplaudido por el público del Festival de Viña y cómo él reacciona a la rutina de humor de Copano, con incluso el Winnie the Pooh, ¿cierto? En un punto de prensa. Me parece que también genera cercanía y simpatía, y esto termina, de alguna manera, desde mi punto de vista, y que me parece que puede ser el principal factor, el despliegue de los militares en la zona norte de Chile, la constante renovación del estado de excepción constitucional en la Araucanía, y recordemos que esto tiene un 96% de acuerdo. Esos 4 factores hicieron, al menos hasta esta semana, que el presidente tuviera su mejor aprobación desde septiembre del año pasado. Pero luego viene esta semana y la pregunta es, ¿qué va a pasar? Porque creo que esta fue una muy mala semana para el gobierno. Oye, mira, es un gobierno que, digámoslo, tuvo una luna de miel muy corta. No tuvo luna. O prácticamente no tuvo, pero es que no hay matrimonio sin luna de miel. Pues si no hay luna de miel entonces. Resulta que después tuvo el caso de Temuco Cuy. ¿Quién se acuerda de Isquia Siches, ministra del Interior? Nada. Una especie de luz que se apagó. Tuvo una devaluación acelerada, digamos. Después tuvo el tema de los indultos, la filtración de los audios en la Cancillería, donde vimos cómo se tratan temas trascendentes y políticas de Estado con una liviandad enorme y a punta de garabato. El fracaso de la mesa de seguridad después de los indultos. El plebiscito que marcó el gobierno definitivamente. Entonces, esto en solo un año es mucho, es demasiada carga, ¿no? O sea, evidentemente, como lo decíamos antes, este es el primer gobierno que no tiene luna de miel, la desaprobación cayó de manera acelerada, ningún otro gobierno había tenido una relación tan compleja en sus primeros 4, 5, 6 meses con la opinión pública. También hay que decirlo, este es el primer gobierno que tiene que enfrentar una elección intermedia durante su primer año de gobierno y que se la juega por la opción que termina siendo derrotada con un 62% de los votos y con una participación de 13 millones de electores. Entonces, el plebiscito evidentemente es un punto de quiebre. El gobierno, yo creo que lo más importante, y conectando con lo que está pasando ahora, es que el gobierno decide postergar toda su acción al triunfo del plebiscito y lo pierde. Eso es lo que te iba a preguntar. Y eso es importante, ¿por qué? Porque los gobiernos tratan en los primeros 6 meses, no de cumplir tu programa, que es algo que se va a ver al 4.º año, pero sí de demostrar que tienes capacidad de gestión y de sacar temas, aunque sean pequeños, uno dice los quick wins, ¿cierto? Pequeños triunfos emblemáticos, relevantes, de alta connotación pública, que tú logras en los primeros 6 meses. Este gobierno apostó todo al plebiscito y lo perdió, y eso fue evidentemente uno de los puntos más complejos, junto con lo de los indultos y junto con lo de la ex ministra Isquia Siches. Eso es lo que te iba a preguntar, porque muchos gobiernos dicen, son las 100 medidas para los primeros 2 meses, para los primeros 3 meses. Claro. Ahí se instala el gobierno y comienza a funcionar todo el programa de gobierno. Esto no ocurrió porque además hay un problema del poder. O sea, el presidente el día 1 y el día último tienen las mismas facultades presidenciales, teóricamente el mismo poder, pero políticamente el último día no tiene poder. El mayor poder se concentra cuando comienza. Ahí es muy difícil decirle que no al presidente, arma el gabinete que quiere, todos sabemos esto. Este tiempo, estos 6 meses que perdió para el plebiscito, ante el plebiscito del 4 de septiembre, ¿son definitivos en materia de la gestión o no? Los va a echar mucho de menos el presidente. Ahora, creo que la mala noticia para Gabriel Boric hoy día es la derrota de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados. A mí lo que más me llamó la atención es que el presidente presenta el proyecto de Sala Cuna en la mañana
y declara que la manera en que va a ser financiado el proyecto de Sala Cuna era con la reforma tributaria que horas después era rechazado. Entonces, el gobierno va a tener que buscar de manera urgente rearticular la manera en cómo quiere financiar aspectos relevantes de su programa de gobierno, no a través de una reforma tributaria o planteando una reforma tributaria negociada desde el Senado, que se ha hecho siempre, pero que es mucho más complejo hoy día, pero tendría que ser una reforma tributaria radicalmente diferente. ¿Y cuál es el problema de eso? Que vuelve a retrasar por X cantidad de tiempo, digamos semanas o meses, la acción del gobierno. Con un cambio de gabinete que en teoría va a ocurrir mañana, pero que por ahora todas las señales son que es un cambio de gabinete en ministerios que son sectoriales y pequeños. Me costaría pensar que cambiar a la Ministeria de Salud, que acaba de cambiar, por ejemplo, y además es la mejor evaluada del gabinete. La pregunta es si es que va a cambiar al Ministro de Educación, pero no hay mucho más, digamos, ¿cierto? Entonces, no va a ser el cambio de gabinete un gran elemento que le permita ganar tiempo, por así decirlo, y va a ser urgente un cambio asociado a la gestión. Si este gobierno no empieza a mostrar cosas concretas, más allá de lo que creo que bien ha hecho Carolina Toá, con el despliegue de los militares en la zona norte y con la aprobación de los estados de excepción en el sur, va a tener problemas serios. Y se acaba de caer un tótem. Mario Marcel era el tótem de la gestión macroeconómica y de los dos principales proyectos del gobierno: reforma tributaria y reforma de pensiones. Y ahora que se cayó la tributaria, ¿qué va a pasar con pensiones? ¿Va a ir por el mismo carril? ¿Espera el gobierno que pueda tener un resultado distinto? Ahora, pero todo esto es muy raro. A ver, Mario Marcel, que es el hombre fuerte del gabinete, yo diría, junto con Carolina Toá, pero Marcel está del primer día. Pero Marcel es un hombre teóricamente sereno, de cara imperturbable, es decir, que puede decir cosas terribles, pero tranquilo. Y resulta que se vio absolutamente enrabiado, desacomodado, fuera de sí. O sea, vimos a otro Marcel, totalmente, un hombre airado. Dijo cosas muy fuertes. Acusó a las personas que votaron en contra o que no votaron de estar a favor, por ejemplo, de la elusión de impuestos. Pero si todos sabemos que eso es falso, que en materia de elusión, había un acuerdo. Y que si hubieses presentado, por ejemplo, un proyecto separado en materia de elusión, lo ganaba de todas maneras y por amplios votos. Entonces, incluso faltó a la verdad. Pero además, pensando que tiene que negociar con los mismos siempre, decirles que son unos sinvergüenza, porque eso es lo que le está diciendo a los parlamentarios, es brutal. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Estirando la cuerda? ¿Extremando las posiciones? Como diría un marxista, agudizando las contradicciones. ¿Qué pasa? Yo creo que cuando uno ve el año completo del presidente Boric, probablemente una de las principales complejidades que ha tenido que afrontar el gobierno son las dos almas de Boric, no sus dos coaliciones, que ya es complejo administrar dos coaliciones, este primer gobierno que tiene dos coaliciones, pero son las dos almas del presidente Boric. Es el Boric desde la segunda vuelta versus el de la primera vuelta. Es el primer Boric de los 7 meses de gobierno que quería que ganara el apruebo con ese gabinete de Revolución Democrática y el Frente Amplio y el Partido Comunista, o era el de Carolina Toá y el Socialismo Democrático después de que gana el rechazo. Era que duró 4 meses porque después vienen los indultos y luego retoma el rumbo durante las vacaciones con el despliegue de los militares y con los mejores resultados económicos, y que después, con esta reacción de Mario Marcel, acompañada de la ministra del Interior, del presidente de la República, que hoy día además, porque uno pensaba que en términos de relato, podría haber una línea a la cual decir, ¿saben que la oposición es responsable de que no va a haber PGU, de que no va a haber Sala Cuna Universal, y traspasar ese costo? Pero esto de acusar a la oposición de votar a favor de los evasores, de los elusores, y hoy día este cambio de estrategia, porque durante la mañana hubo un cambio de estrategia para acusar al expresidente Piñera, que es un personaje hoy día que viene irrelevante para la política del Congreso, porque no tiene, yo no le veo una gran influencia. ¿Qué tiene que ver Piñera con esto? Más allá de que una entrevista el sábado, no sé qué tiene que ver con este debate, ni creo que haya tenido algún tipo de influencia en cómo votaron los parlamentarios, pero por otro lado, además, Piñera va subiendo, junto con Kast. Entonces, era como instalar a la figura de Piñera como el líder de la oposición de nuevo. Entonces, me parece que es como, de nuevo volvemos atrás. Entonces, no sabemos, los chilenos de alguna manera, quién gobierna. El Boric de la primera vuelta, el de la segunda vuelta,
el de antes del plebiscito, el de después del plebiscito, el de antes de los indultos, el de después de los indultos. Javier Macaya, que ha tenido una relación bastante buena con el presidente, ¿eh? Han tenido relaciones en la moneda, reuniones, todos sabemos. Es uno de los dirigentes que ha apoyado, es oposición, pero que ha apoyado ciertas cosas del gobierno. Ayer tildó los dichos de Marcel de abusivos y matonescos, son palabras muy, muy fuertes. Entonces, vamos a hacer un alto, pero te voy a dejar la pregunta planteada. ¿Qué efectos electorales puede tener para el gobierno tensionar las cosas con la oposición? ¿Le conviene eso de ganar o perder, pero intentar ganar de todas maneras con este tipo de argumentos? Porque al final los políticos ven todas las cosas desde el punto de vista electoral. ¿Será este un buen camino o el único camino que tiene el gobierno? Volvemos en un instante. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. Bio Bio, la radio se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl. En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1. Valparaíso 46.2. Temuco y Osorno 29.2. En el cable, Mundo, canal 521. Zapping TV, canal 168. Y en Mi Play, canal 62. Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve. Conversamos con Roberto Isixson. Mire, la pregunta que yo planteé, ¿cuál es la pregunta? El 7 de mayo hay elecciones, son muy importantes, es la elección de los consejeros constitucionales. Entonces, el gobierno se ve sometido nuevamente a una evaluación, porque al final los políticos tienen que ganar las elecciones, en eso consiste. ¿Qué alternativas tiene el gobierno para ganar, para empatar? Posiblemente extremar justamente las posiciones y marcarlas y acusar a la oposición de que son los responsables de que no aumenten las pensiones, por ejemplo, que no haya sala cuna. Y pues de ahí se entenderían las declaraciones de Boris, de Marcel, de varios, de Camila Vallejo. ¿Es que el gobierno está pensando en eso? ¿Es que tiene otra opción para intentar ganar o empatar o no? El presidente Boric ha demostrado que puede ganar y le va mejor cuando modera y no cuando polariza. Ejemplos claros hemos dado antes. El Boric de la primera vuelta Gabriel Boric es el primer presidente de la República que no gana la primera vuelta. Es el primero. Es el presidente de la República que tiene la más baja votación en primera vuelta de la historia de Chile. Pero gana cuando traspasa la frontera de su coalición y de sus identidades y le habla a la opinión pública, a la gran mayoría, a ese centro como una construcción simbólica, ¿cierto? Pero el presidente Boric pierde el plebiscito y gana cuando hace ese cambio de gabinete donde ajusta las piezas y ingresa Carolina Toá y Analía Uriarte, se refuerza el rol de Mario Marcel. El presidente Boric pierde con los indultos y gana
cuando está en terreno, cuando es empático, cuando le habla al 80% de Chile y no a su coalición. Entonces a mí me parece que efectivamente este discurso de polarización es un error. Es un error, ¿por qué? Porque la polarización hoy día le conviene al Partido Republicano, que es mucho más hábil jugando en el rol de la polarización que lo que ha sido el Frente Amplio o incluso el Partido Comunista. Es mucho más hábil el Partido de la Gente jugando en el rol de la polarización de lo que ha demostrado ser el Frente Amplio y el Partido Comunista. Con una política polarizada lo que ganan son aquellos que tienen posiciones claramente más duras y jugadas, como el Partido Republicano, o quienes tienen posiciones más bien acomodaticias, ¿cierto? O más de corte populista, como el PDG, que se pueden mover entre las distintas aguas movedizas de la política. A mí me parece que en este escenario no vamos a ver un buen resultado para la coalición de gobierno, sino que vamos a ver una composición de la convención donde desde el Partido Republicano y Chile Vamos deberían estar más o menos empatados con la suma Frente Amplio, Partido Comunista, más lo que pueda sacar el PPD, etcétera. Y luego una disputa por esos 3-4 votos que probablemente se lleve el Partido de la Gente, sobre todo en la zona norte. Roberto, a ver, siempre hay que hacer evaluaciones y autocríticas para poder mejorar. ¿Hubo una evaluación seria por parte de la coalición de gobierno después de la derrota del 4 de septiembre en el plebiscito? Yo no vi una evaluación seria. Sí vi a un presidente que nos había dicho que había escuchado y que había aprendido. Ya, pero duró 4 meses. Pero además dijo, lo que pasa es que nosotros tenemos razón, pero vamos demasiado rápido frente a gente que no entiende, también dijo eso. O sea, tenemos la razón, pero es la gente la que no entiende. Bachelet acaba de decir que nuevamente la gente no leyó el proyecto constitucional. Hay varios que siguen diciendo que fueron las mentiras las que provocaron la derrota. O sea, no fue el texto en sí. Que la gente no entiende o se dejó engañar o la engañaron. ¿Es posible llevar un gobierno cuando este es el diagnóstico? O sea, yo creo que están profundamente equivocados. Creo que los chilenos votaron con mucha claridad rechazo, por distintas razones. Ahora, lo que sí quiero hacer un punto que me parece relevante, creo que en general esto no solo tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con toda la clase política. Creo que el nivel de confianza de los partidos políticos que exhibidos, la fragilidad de nuestro sistema político, de nuestro sistema electoral, que existen 21 partidos políticos en el Congreso, la fragilidad de la democracia en su conjunto, demuestra que la política tiene un problema de desconexión. ¿Qué quiero decir con esto, Tomás? Que podría pasar el siguiente escenario. Que llegado diciembre, cuando tengamos que votar esta nueva constitución, imaginemos por un segundo que logramos llegar a un gran acuerdo político, que la constitución se parece a la de Noruega. Hay un riesgo real de que esa constitución sea rechazada. ¿Tú crees que existe ese riesgo? Yo creo que existe ese riesgo. Y ese riesgo existe por 2 razones. La situación económica no va a ser positiva este año, a pesar de que las señales son mejores, va a ser malo. Vamos a tener inflación más alta de la que estamos acostumbrados. La delincuencia va a seguir siendo un elemento central. La gente tiene temor a la delincuencia, estamos con los niveles más altos de temor y eso no veo que haya caja de herramientas para reducirlo. Partido Republicano y el 25% que representa esa alma más conservadora que está en contra de que Chile tenga una nueva constitución. PDG, que está en contra de que Chile tenga una nueva constitución. Y sumémosle estos 3 millones de votos adicionales que no habían participado en las elecciones pasadas, que son profundamente antipolíticas, que son profundamente antipolíticos. Si ven que esto es un acuerdo de los políticos, sin un proceso de participación, de conversación ciudadana, tienen una probabilidad muy alta de rechazar en un contexto de crisis de seguridad y económica. Roberto, a ver, dicho esto, a ver, la situación es la siguiente: se rechazó la reforma tributaria. El gobierno no ha hecho un mea culpa. Marcel, para nada. Le preguntaron, usted no contesta. No lograron convencer porque no hubo trabajo. Aquí hubo una displicencia enorme para conversar con un montón de parlamentarios a los que no se acercaron. Gente del Partido de la Gente, o sea, parlamentario del Partido de la Gente, ex demócrata cristiano, Joana Pérez, por ejemplo. Dicho eso, si no hay reforma tributaria, va a ser muy difícil la reforma previsional ahora. La salud se ha ido postergando. ¿Qué queda para el gobierno? O sea, ¿qué hace el gobierno? Sí, los gobiernos son una combinación, desde mi punto de vista, de 2 dimensiones. Esa línea como estructural, que se llama programa de gobierno, y cumplir ese programa de gobierno. Y luego uno podría poner sobre esa línea unas olitas, ¿cierto?,
que le vamos a llamar la coyuntura. Es cierto que este gobierno del presidente Boric tiene problemas tremendamente complejos para aprobar su programa de gobierno. Primero lo supeditaron a que se aprobara la nueva constitución, se rechazó. Luego condicionaron una serie de iniciativas claves como la PGU o la Sala Cuna a la aprobación de la reforma tributaria, que fue rechazada. La reforma de pensiones tiene hoy día una poca viabilidad, y de hecho yo lo he dicho en otras oportunidades, a mí me ha llamado mucho la atención con lo fácil que era presentar una reforma de pensiones que generara un acuerdo general a nivel de opinión pública, porque existe y está ahí. La ideología no ha permitido que ni de derecha ni de izquierda se presenten proyectos mayoritarios. Entonces, ¿qué es lo que le queda al gobierno? Navegar la coyuntura. Y ahora, ¿cuál es el punto a favor del gobierno? Que todos los gobiernos pasados, al menos desde Bachelet 1 en adelante, han sido recordados por la coyuntura y no por sus programas de gobierno. ¿Pero es bueno este gobierno navegando la coyuntura? Bueno, démosle ciertos beneficios. Al menos por ahora, en materia de incendios, ha tenido una evolución positiva. Hay que ver cómo termina esa historia. Que es la reconstrucción. O sea, el gobierno tiene que empezar a mostrar resultados en materia de reconstrucción, y por ende, porque esa es una coyuntura. Y seguramente van a venir otras. El gobierno de Sebastián Piñera fue el terremoto, Cabal en el caso de la presidenta Bachelet, en el caso de Piñera II, el estallido social, la pandemia, Catrillanca. O sea, ningún gobierno ha sido recordado por su programa. Son recordados por cómo navegan la coyuntura. Al gobierno va a tener otros desafíos y, por lo tanto, probablemente si yo estuviera en el gobierno apostaría a navegar esas aguas turbulentas que se llama coyuntura. Oye, ¿se salva la democracia cristiana? O sea, ¿qué pregunta? La democracia cristiana hoy día está con su nivel histórico más bajo de votación, con su nivel de representación más baja. Es un partido que prácticamente está desaparecido en términos de representación parlamentaria, digamos. Le quedan algunos senadores y tres diputados. Y me cuesta ver que tengan algún candidato electo en ¿Pero hay médico para en la convención constituyente. ¿Hay médico y tratamiento o no? Es difícil porque a pesar de lo que cree la gente, que yo creo que se confunde un concepto. La gente quiere moderación, quiere acuerdos, quiere diálogo, pero esto de que existe el centro como un espacio político... Es que voy para allá, voy al centro. No existe el centro. No hay centro. No, los últimos... Amarillo está tonteando. Amarillo no tiene un espacio claro de construcción de un proyecto político mayoritario. Sí de nicho. Podría existir como un partido de nicho, pero quienes han tratado de enarbolar las banderas del centro han terminado desapareciendo, porque el centro en Chile es bisagra de la izquierda o bisagra de la derecha. Por eso es la centro-izquierda o la centro-derecha. ¿Se salva el PPD? Con bastante complejidad. Porque ir en lista separada es una apuesta es un suicidio enorme. Y le va a costar muchísimo obtener resultados positivos. El PPD podría tener algún mejor resultados en las elecciones. Ojo que los partidos igual todavía siguen teniendo una forma de medirse relevante, que son la cantidad de concejales, la penetración territorial, y ahí el PPD podría tener mejores resultados. La DC también podría tener algún buen resultado ahí, digamos, pero hay que ver cómo se les mete demócratas, cómo se meten los amarillos en esa. Oye, ¿y la oposición qué va a hacer con el PDG, con los republicanos? Yo creo que hoy día Chile Vamos tiene un problema muchísimo más complejo del que tiene hoy día el Partido Socialista con la división del PPD. O sea, la fractura de la derecha en dos almas claras y nítidas entre el Partido Republicano y Chile Vamos es significativo. José Antonio Kast, que fue el candidato presidencial de Chile Vamos finalmente en la segunda vuelta presidencial, tiene un 44% de los votos, está recorriendo Chile, va a preparar un programa de gobierno probablemente distinto. El programa de gobierno de José Antonio Kast de primera vuelta no era un programa de gobierno para ganar la presidencial. No creo que cometa el mismo error ahora. Y se está tomando banderas que eran propias del sector, como son la inmigración, el orden público, el terrorismo, la araucanía y la delincuencia. Y al mismo tiempo, si ya fuera suficientemente complejo esa clara división de dos almas evidentes entre la derecha más conservadora del Partido Republicano y uno podría decir la más liberal de Chile Vamos, tiene al Partido de la Gente por el flanco izquierdo, digamos. Un partido de la gente que se mueve en función de las redes sociales, se mueve en función del clic, se mueve en función de YouTube y de la comunicación de redes sociales, y que se mueve y que se ajusta en aguas movedizas. O sea, ambas coaliciones enfrentan conflictos grandes, digamos. La izquierda y la derecha se están transformando.
Y por lo tanto va a ser interesante lo que pueda pasar de aquí en adelante en la política. Oye, La reforma constitucional probablemente más relevante que podemos hacer pensando en la nueva constitución es el sistema político y el sistema electoral. Eso está claro. Me parece Oye, que es lo más relevante. última pregunta. Fotografía para el 7 de mayo. Ahora, si fueran las elecciones este domingo. Sí, sea, que falta la campaña, falta Es que todo, sé pero pero es que falta algo más importante, Tomás, que eso. Falta la gente. La gente no está informada del No proceso. le interesa. No le interesa el proceso. Los candidatos son... ya, pero tienen que ir a votar. Sí, tienen que ir a votar, pero yo creo que esto se puede cambiar mucho. A priori, uno debería tender a pensar en lo siguiente, que al menos en todas las regiones donde hubo elecciones hace un año, se va a replicar el resultado, muy parecido. O sea, ¿qué va a pasar en la región metropolitana? Probablemente tengamos 2 Chile Vamos, un republicano y 2 del Frente Amplio más el Partido Socialista. Eso debería ser la normalidad. ¿Dónde están los ruidos? Los ruidos están en las regiones que no tuvieron elecciones del norte, con la irrupción del Partido de la Gente, en las regiones del sur, que no tuvieron elecciones hace un año, con el rol del Partido Republicano. Ahí están los ruidos. Pero ahí uno podría tratar de hacer algún tipo de simulación. Yo veo un empate en la suma desde el Frente Amplio hasta el PPD, con respecto a republicanos y la UDI, y en el medio unos 3-4 cupos del Partido de la Gente. Pero el Partido de la Gente es un partido de oposición hoy día. Pero Le interesa es un partido de oposición que está disponible a negociar con el gobierno. Pero el punto de vista económico es liberal. Yo no... O sea, Parisi es... Sí, pero recuerdo que Parisi no tiene el total control del Partido de la Gente, que se ha desordenado, que ha tenido sus problemas. No, yo me parece que esto todavía debería andar más o menos así, ¿cierto? Se está jugando. Pero esto se va a jugar y probablemente cuando tengamos incluso la misma composición clara, se va a jugar aún más, digamos. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Tomás. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio Bio TV, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de Nop Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar, con despacho en 24 horas, y DVA Capital. El futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Presentaron la entrevista de Tomás Moyati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones.